Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con nuestra segunda clase. El día de hoy vamos a continuar repasando. La semana anterior repasamos el tema de sucesiones. Hoy vamos a empezar con series. Estas dos clases de la semana van a ser series. Entonces hoy vamos a repasar unos temas y el viernes repasamos otros temas. La semana siguiente ya empezamos materia nueva. Que está relacionado con series también. Bueno, noticias, el lunes nos reunimos, la cátedra de calculaje lineal, y se decidió que los porcentajes de evaluación no cambian, queda 80-20%, exámenes quizzes. Inicialmente el primer parcial se tiene para que sea en forma, bueno, utilizando el TEC digital, ¿verdad? Por eso es bueno que hagan la práctica que les envié para que se vayan familiarizando. Y se les va a dar ahí un periodo de tiempo para resolverlo. O sea, no todos tienen que conectarse a tal hora, no va a ser en una hora fija, sino que en un periodo, no sé, 24, 48 horas, no se ha decidido todavía, se va a habilitar la prueba para que la resuelvan cada uno de ustedes. Igual, digamos, ya yo creo que les había mencionado, si hay problemas de conexión o algo, entonces solo van a tener un intento por prueba. Entonces deben comunicarse conmigo y yo pues atenderé cada caso particular, ¿verdad? De acuerdo a la justificación que me den. Creo que por el momento es eso. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Fechas todavía no hay. Hoy creo que quedaba ya definido el calendario, entonces lo tienen que publicar las autoridades. Y una vez que se publique el calendario, las escuelas de ciencias exactas, física, química, biología, definen qué semana aplica cada escuela y ahí ya Bueno, él y yo las éramos como fechas. estudiantes de una universidad. ¿Preguntas? Profe, Uh-huh. bueno, ya anteriormente en otros semestres se han aplicado lo que son como ese tipo de pruebas, pero que eran, digamos, en el AIME, junto con un profesor. En este caso, la prueba virtual se quiere hacer como de la misma manera, o sea, como que si usted puede adelantar la pregunta, si en ese momento no se acuerda, como para no perder tiempo y después regresar a esa pregunta. Por lo O, general sí, se deja navegar entre las preguntas, si no se le pone un tiempo estimado a cada pregunta. ok, perfecto. Una pregunta. Uh-huh. En el caso, bueno, de la evaluación, en el caso del 20%, vamos a continuar teniendo quizzes y tareas. Sí. Ok, muchas gracias. Ahí yo les avisaré, digamos, si voy a hacerlas en el TEC digital. O sea, si son quizzes, probablemente sean en el TEC digital. Y si son tareas, pues van a ser para entregar. Está bien, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Bueno, igual si surgen ahí dudas, luego me pueden preguntar. Vamos a iniciar entonces con el repaso del día de hoy. Listo. El día de hoy vamos a repasar series. Entonces vamos a empezar repasando un concepto bien importante, que es el concepto de sucesión de sumas parciales. Entonces, para empezar, vamos a definir o se define la caésima suma parcial de una serie dada como la suma hasta acá. Puede ser que la serie comience en 1 o que la serie comience en P. Entonces, si yo sumo hasta 3, es la tercera suma parcial. Si sumo hasta 5, la quinta suma parcial, y así sucesivamente. Entonces, si yo sumo hasta 1, si yo sumo hasta 2, si yo sumo hasta 3, eso forman una sucesión. A esa sucesión se le llama sucesión de sumas parciales de la serie.
Y este concepto es bien importante, dado que por definición una serie converge si la sucesión de sumas parciales converge. Entonces, analizar la convergencia por definición de una serie es analizar la convergencia de la sucesión de sumas parciales. Ahora, ¿cuál es el detalle? En la mayoría de las series no vamos a conocer el término general de la sucesión de sumas parciales. Son pocas series las que se conocen. Entonces, por eso es que luego estudiamos los criterios. Ahora bien, además de determinar la convergencia a partir de la sucesión de sumas parciales, calculando el límite, si converge, la serie va a converger a ese mismo valor. Entonces, otro resultado importante está ahí en el teorema número 15. ¿Qué me dice ese teorema? Si la serie comenzando en 1 converge, la serie comenzando en cualquier término también va a converger. Yo le estoy quitando un número finito de términos, sigue convergiendo. Por otra parte, si la serie que comienza en un término P cualquiera converge, la que comienza en 1 también va a converger. Yo le agregaría un número finito de términos y la convergencia no se ve afectada. Así que, ¿qué me dice este teorema? La convergencia o divergencia de una serie no depende del valor inicial. Ahora, el valor al cual converge sí va a depender de si se agrega o quito términos, pero la convergencia como tal no depende del índice de la sucesión. Perdón, de la serie. Entonces vamos a empezar con un primer ejemplo donde aplicamos esta definición. En la parte B nos piden analizar la convergencia de la serie y lo que tenemos en este caso es el término general de la sucesión de sumas parciales. Les decía en la clase anterior que no íbamos a repasar el tema de inducción porque en serie lo íbamos a repasar. Entonces, en realidad se estudia inducción para poderlo aplicar en el tema de sucesiones y series. Y en este ejemplo lo vamos a aplicar. En la guía de trabajo asincrónico de las semanas 4 y 5, se les dejó, para el que la trabajó, espero que haya sido la mayoría, se les dejó como ejercicio resolver, se les presentaba la solución de un parcial y se les dejó como ejercicio otro parcial. El día de hoy, ahora al finalizar la clase, les voy a enviar la guía actualizada con los videos de la mayoría de ejercicios de ese parcial para el que lo trabajó pueda revisarlos o si tienen dudas puedan aclarar las dudas. Quien no lo ha trabajado, pues no conviene que vea los videos antes de trabajarlo. La idea es que trabajen los ejercicios y después puedan verificar su solución o aclarar dudas viendo los videos. Particularmente, este es el primer ejercicio de ese parcial y de ese ejercicio no se hizo video. Entonces, por eso lo escogí, que justamente es de este primer tema. Entonces, vamos a resolver ese ejercicio que corresponde a ese parcial que les quedó como ejercicio. Tal vez ya algunos de ustedes lo trabajaron. Entonces, en la parte A del ejercicio, nos piden usar el principio de inducción matemática para demostrar que esa igualdad, que esa enésima suma, es válida para todo n mayor o igual que 1. El principio de inducción matemática es un método de demostración, ¿verdad? Que me permite demostrar que una propiedad, en este caso una igualdad, es válida para todo el conjunto de los números naturales o para un subconjunto, o sea, no necesariamente pesando uno. En el caso, bueno, y el principio tiene 3 pasos. El primer caso es verificar que se cumple para un primer número natural y cuando trabajamos en series agarramos ese primer número natural como el primer o donde inicia la serie, el valor donde inicia la serie. El segundo paso es asumir que se cumple para n y el tercer paso es demostrar que se cumple para n más 1. Esos 3 pasos me permiten a mí concluir que es verdadera en todo el conjunto de los números naturales o a partir de ese valor inicial, ¿verdad? Entonces, en el caso de las series, tomamos
esa verificación, ¿verdad? La verificación para ese primer valor. Nombre y mi fotografía nunca van a mirar. Ya silencié. Recuerden mantener el micrófono en silencio para evitar ese tipo de interrupciones. Ya me perdí. Bueno, vamos a verificarlo para ese primer valor inicial. Entonces, en el caso de la serie, les decía, lo tomamos para el valor inicial de la serie. Entonces, vamos a verificarlo. Para n igual 1. Entonces, vamos a verificar que la igualdad, entonces sustituyo la n por 1. Vamos a verificar que esa igualdad es verdadera. Sustituyo la n por 1. Entonces, 1 más 1 en el denominador, 2 y 1 más 2 en el denominador, 3. Es una verificación, entonces yo la escribo, pero aún no sé si esa igualdad es verdadera. Recuerden que para verificar una igualdad hay varias formas, 3 formas de hacerlo. Parto del lado izquierdo para llegar al lado derecho, el lado derecho para llegar al lado izquierdo, o voy desarrollando los dos simultáneamente. En este caso voy a desarrollar los dos simultáneamente hasta llegar a una igualdad que a simple vista sea verdadera. Entonces, esa primera suma es la suma de un término, ¿verdad? Porque va de k igual a 1 a 1, es la suma de un único término. En el segundo lado de la igualdad voy a usar propiedades de los logaritmos. Cuando yo tengo la suma de los logaritmos, eso es igual a un solo logaritmo y multiplico los argumentos. Y efectivamente llegamos a una igualdad verdadera. Entonces tenemos ya el primer paso de inducción. El segundo paso es, se supone, para n, para un número natural cualquiera. Esto es lo que llamamos hipótesis de inducción. Y hay que tener cuidado de no cometer ningún error a la hora de escribirla, porque es lo que vamos a usar en la demostración del tercer paso. Entonces, la suma hasta n en realidad es la igualdad que nos están dando, ¿verdad? La suma hasta n es verdadera. O sea, esa igualdad es verdadera para n. La suma es logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de n más 1 entre n más 2. Y el tercer paso es, se demuestra, si yo lo supongo para n, se demuestra para el siguiente número natural, para n más 1. Entonces ahora voy a escribir lo que hay que demostrar. Voy a demostrar que la suma hasta n más 1, voy a colocar aquí HQD, hay que demostrar que la suma hasta n más 1 es igual al logaritmo natural de 2 más, y tengo que sustituir la n por n más 1. Entonces, esa es la igualdad que tengo que demostrar. Aquí, igual que en el paso 1, ¿verdad? Hay 3 formas de verificar la igualdad. En este caso, yo voy a partir del lado izquierdo para llegar al lado derecho. Esa suma hasta n más 1 la voy a separar. En la suma hasta n, ¿para qué? Para usar nuestra hipótesis de inducción. Más el término n más 1, ¿verdad? Para que la igualdad se siga manteniendo.
Entonces, logaritmo natural de, y el término n más 1 sería n más 2 al cuadrado sobre n más 1, n más 3. Y aquí es donde voy a usar la hipótesis de inducción. Yo sé que la suma hasta n, si me devuelvo a ver mi hipótesis de inducción, la suma hasta n es igual a esta suma. Entonces yo sustituyo la suma hasta n por la expresión equivalente. Entonces aquí usamos la hipótesis de inducción. Ahora bien, voy a fijarme a lo que quiero llegar para saber qué voy a manipular algebraicamente. En ese caso, quiero llegar al logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de n más 2 entre n más 3. Entonces, el primer logaritmo natural, el logaritmo natural de 2, no lo voy a tocar. Solo voy a manipular algebraicamente los otros dos para llegar a ese logaritmo natural de n más 2 entre n más 3. Igual uso la misma propiedad que usé antes. Eso, suma logaritmo, la puedo escribir como un solo logaritmo multiplicando los argumentos. Simplifico. Y efectivamente llego a lo que se quería. Entonces ya hice los 3 pasos de inducción. Ahora tengo que concluir, ¿verdad? Tengo que concluir que la igualdad dada es verdadera para todo número natural a partir del cual lo demostré, en este caso 1. Y queda resuelta la parte A de ese ejercicio. ¿Preguntas? En la parte B nos piden determinar si esa serie converge. Para eso vamos a utilizar la parte A y la definición de convergencia. Vimos la definición anterior, se dice que una serie es convergente si la sucesión de sumas parciales converge. Entonces ya yo conozco, nada más le voy a poner nombre, voy a llamarle S. Sea Sn la sucesión de sumas parciales. Ya yo sé por la parte del ejercicio que el término general de esa suma es esta expresión. Entonces vamos a analizar el límite del término general para saber si esa sucesión de sumas parciales converge o diverge. Para eso, vamos a calcular, como tengo un logaritmo, vamos a calcular el límite del argumento. Muy similar a cuando tenemos funciones exponenciales, ¿verdad? Calculo el límite del exponente y luego me devuelvo a la función como tal. En este caso, calculo el límite del argumento y luego me devuelvo al logaritmo. Ese límite da 1 y logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, ese límite, el límite de ese logaritmo es 0. Por lo tanto, podemos afirmar que la sucesión de sumas parciales es convergente y la serie como tal converge. Entonces, por lo tanto, la serie converge, pero además podemos afirmar
que converge a logaritmo natural de 2. Preguntas. La mayoría de estos ejercicios, la mayoría no, en todos, digamos, si nos piden por definición determinar la convergencia o divergencia de una serie, nos van a dar el término general de la sucesión de sumas parciales. En este ejercicio no nos decían directamente, ese es el término general de la sucesión de sumas parciales, por eso hay que conocer la definición de lo que es la sucesión de sumas parciales. Nos decían la suma, en la primera parte, la suma hasta n, o demuestre, ¿verdad? Nos pedían, pero ya lo demostramos. Entonces nos decían, la suma hasta n es tanto. Demuéstrelo en la parte A. Ok, ya lo demostramos. Entonces yo tengo que saber que si esa suma hasta n, o la enésima suma parcial, ya yo tengo la expresión correspondiente, entonces ya yo tengo el término general de la sucesión de sumas parciales. Y por lo tanto, analizando la convergencia de esa sucesión, puedo concluir la convergencia o divergencia de la serie dada. ¿Alguna pregunta? Profe, en ese caso, entonces, digamos, primero, bueno, en ese caso fue porque nos pidieron que primero hiciéramos lo del principio de inducción. Parte B, digamos, ahí, como nos dicen que, bueno, esa es la serie en la que está con términos de K, nos preguntan si converge. Entonces, o sea, siempre, o digamos, se va a utilizar la igualdad, que es en este caso la que usamos, de la de logaritmo de 2. Y si me la dan, sí. De lo contrario, tendría que buscar algún criterio, porque determinarla no es fácil. Ok. Sí, digamos, si no me la dan ya sería de alguna otra forma, pero si me la dan, esa es la que uso para sacar, digamos, la convergencia o divergencia. Sí. Okay. Porque además, vean que no solo me piden analizar si converge, sino que me piden analizar el valor al cual converge. Y en este caso, la única forma de hacerlo, hay dos formas, y la primera es la definición. En este caso era la única que se podía aplicar. La segunda forma es que sea una serie geométrica o una serie telescópica y entonces yo puedo determinar el valor, pero en este caso no aplicaba. Entonces, si yo utilizaba algún criterio para analizar la convergencia o divergencia de esa serie, no iba a poder hacer la última parte del enunciado, que era indicar el valor al cual converge. Entonces, ahí teníamos que usar la igualdad. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Les decía que, ok, el ejercicio ese es muy bonito porque me dan el término general de la sucesión de sumas parciales, pero en la mayoría de los casos yo no lo voy a conocer, entonces aplicar definición, o sea, analizar la convergencia por definición es para casos muy particulares, por eso estudiamos los teoremas. En este caso, el primero que voy a recordar es el criterio, lo que llamamos el criterio de divergencia. Ese teorema 9 me dice, si la serie A sub K desde K igual a 1 converge, es decir, ya sabemos que converge, entonces la sucesión A sub K tiende a 0. Aquí voy a mencionar esta observación. Siempre a una serie hay dos sucesiones asociadas. La sucesión de sumas parciales, como lo acabamos de ver, y la sucesión A sub n. A esa sucesión A sub n se le llama la sucesión asociada a la serie. Entonces, siempre que yo me refiera la sucesión asociada a la serie, me estoy refiriendo a esa sucesión, la sucesión que define cada uno de los términos de la serie. Entonces,
Ese teorema lo que me dice es que si la serie converge, entonces la sucesión asociada tiene que tender a cero. Ese es un teorema P implica Q, no es un sí solo sí. Ahora bien, si P implica Q es verdadero, no Q implica no P. Y voy a usar ese resultado en realidad en esta dirección. Es decir, en realidad lo que vamos a aplicar es este teorema, el corollario. Un corollario es un resultado inmediato de un teorema. ¿Cómo lo voy a utilizar? Este criterio, por eso se le llama criterio de la divergencia, me va a mí a determinar fácilmente, a simple vista, de hecho, lo primero que yo debería verificar es que si la sucesión asociada a la serie no tiende a cero, inmediatamente puedo concluir que esa serie diverge. Ahora bien, si tiende a cero, no puedo decir absolutamente nada. La serie puede converger o puede diverger y entonces tendría que buscar un criterio para analizar la convergencia o divergencia. Vamos a empezar con lo que llamamos series sumables. A este tipo de serie le llamamos series sumables porque podemos, además de determinar si converge o diverge, podemos determinar el valor al cual converge. Pero son series muy particulares, es la serie geométrica y la serie telescópica. Entonces, tienen que conocer cuál es la forma de estas series para poder aplicar el resultado. Una serie geométrica si la sucesión asociada es de la forma R a la K. Una potencia donde la base es una constante. Y entonces yo puedo saber qué converge o qué diverge. ¿Cómo? Calculando el valor absoluto de esa base, calculando el valor absoluto de R. Si R es menor que 1, la serie converge. Y además, con esta fórmula, puedo calcular el valor al cual converge. Si R es mayor o igual a 1, la serie diverge. Ahora tenemos la serie telescópica. La serie telescópica es aquella cuya sucesión asociada es Bn menos Bn más 1. Una resta de términos consecutivos de una sucesión. Y puedo saber si esa serie converge o diverge analizando el límite de este término, del término n más 1. Si ese término existe, si ese límite existe, la serie converge y puedo determinar el valor al cual converge, que sería el término P, el término inicial, porque estamos suponiendo que la serie converge en P, de la sucesión B, menos el valor de ese límite. Y si ese límite no existe, la conclusión es la serie diverge. Entonces, estos son dos criterios que además de concluir convergencia o divergencia, en el caso de convergencia, podemos determinar el valor al cual converge. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer ese ejemplo. En ese caso, involucra las dos, tanto geométrica como telescópica. En los videos de las semanas de repaso, vienen ejemplos de serie geométrica, telescópica no. Entonces vamos a hacer ese primer ejemplo para recordar telescópica, que no es tan fácil como la geométrica. Ahí en realidad voy a separarlo, voy a analizar dos series por aparte. Luego vamos a ver que esto lo puedo hacer porque las dos series convergen. Entonces, como es una resta y ambas convergen, yo lo puedo analizar por aparte. Si una de las dos divergiera, o sea, si me da como resultado que alguna de las dos divergen, yo tendría que devolverme y analizarlo como un todo, no lo puedo separar. Entonces voy a iniciar con la segunda. Todo sugiere que es una serie geométrica. ¿Por qué razón? Porque tengo, en realidad que la puedo convertir en una serie geométrica, porque así como está no es geométrica. La puedo convertir manipulando algebraicamente esa expresión, aplicando propiedades de las potencias. Entonces ese 3k a la menos 2, 3 elevado a la k menos 2, lo voy a escribir como 3 a la k por 3 a la menos 2.
Y ese 6 a la K menos 1 lo voy a escribir como 6 a la K por 6 a la menos 1. Todo lo que no depende de K puede salir y voy a quitar los exponentes negativos de una vez. Luego me queda 3 a la K entre 6 a la K. Entonces eso lo voy a escribir como 3 entre 6 a la K. Y eso es igual, bueno, voy a simplificar. Y ahora sí, eso es una serie geométrica. Viendo el valor o calculando el valor absoluto de la base, que es directo, como es menor que 1, ya sé que esa serie converge. Pero además puedo calcular el valor al cual converge. Que sería 1/2 a la P, donde P es el valor inicial y 1 menos 1/2. Y eso, por aquí tengo el valor, da 1 sobre 12. Entonces ya hice el análisis de la parte geométrica. La primera parte, así a simple vista, no pareciera ser una serie telescópica. Porque para que sea serie telescópica, yo tendría que tener una resta de términos sucesivos o consecutivos de una sucesión. Pero resulta que también la puedo convertir en una serie telescópica. Lo primero que voy a hacer es factorizar ese denominador. La factorización sería 3K menos 5, 3K más 1. Y aquí vamos a recordar algo que ustedes estudiaron en el curso Cálculo Diferencial Integral para escribirla como serie telescópica, que es fracciones parciales. Esa fracción yo la puedo escribir como la suma de la fracción A sobre 3K más 5 y la fracción B sobre 3K más 1. En realidad los paréntesis no hacen falta en este caso. Y podemos determinar los valores de esas constantes. Entonces, voy a hacer la suma. Si yo hago la suma del lado derecho, me queda A por 3K más 1 más B por 3K menos 5. Ahí tendríamos el mismo denominador en ambas fracciones, en ambos lados de la igualdad, los cancelo y puedo trabajar únicamente con el numerador. Dándole a la K los valores de los ceros de cada factor, por ejemplo, si le damos a la K el valor de menos 1/3, puedo determinar fácilmente el valor de B. Y el valor de B, por acá lo tengo, luego ustedes lo pueden verificar. El valor de B es menos 1. Y dándole a la K el valor de 5/3, determinan el valor de A, que es 1. Y entonces, esta fracción yo la podría escribir como la resta de estas dos fracciones. Ahora bien, es fácil ver que ya tengo una resta, pero es fácil ver, recuerden que yo debo tener la resta de dos términos consecutivos de la sucesión y es fácil ver que esos términos no son consecutivos. Tomemos como primer término 3K menos 5. Si yo calculo el siguiente término, es decir, a la K le doy el valor de K más 1, el siguiente término es 3K menos 2. Si a la K le doy el valor de 1, el siguiente término es 3K más 1. Sí, dándole K más 1, ¿verdad? Voy avanzando 1,
paso en la sucesión. Entonces, no podría aplicar el criterio de series telescópicas. Entonces, hay que hacer un paso más. Y es que, en realidad, para tener para tener series telescópicas, yo necesito tener la resta de términos consecutivos. Entonces, voy a sumar y restar el término 3K menos 2. Cuando yo sumo y resto, pues esa expresión es equivalente a 0. Entonces, esta expresión es equivalente a 0. Por lo tanto, la desigualdad se mantiene. Y ahora sí, aquí yo tengo términos consecutivos. Y aquí yo tengo términos consecutivos. Entonces, en realidad voy a tener dos series telescópicas. Esta serie yo la puedo calcular como la suma de esas dos series telescópicas. Esa primera y esta segunda. ¿Y qué me decía el criterio? Sí. Ujú. Es necesario siempre separar, digamos, con la suma. No se puede como poner nada más un paréntesis más el otro paréntesis. Sí, también. Ok. No escribir aquí dos series. Sí, sino como nada más poner, digamos, el paréntesis y más el otro paréntesis, digamos, para no poner como dos veces lo de la suma. Sí. Ok. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, primero voy a saber si son series convergentes. El criterio me dice que esa serie converge si el límite del término K más 1 converge. Y efectivamente, en ambos casos tiende a 0. Son convergentes. ¿Y a qué valor convergen? Porque es una serie telescópica, puedo determinar su valor. Entonces, la primera serie va a converger a BP, o sea, la sucesión B evaluada en el primer valor inicial de la serie. Entonces, si yo sustituyo K por 4 en la sucesión, voy a obtener 1 sobre 7, menos el valor de ese límite. El límite cuando n tiende a infinito del término K más 1. De forma similar en la segunda. El primer término de la sucesión es 1 sobre 10, no de la serie, ¿verdad? De la sucesión es 1 sobre 10. Menos el límite del término K más 1. En ambos casos el límite da 0. Y esa sucesión es convergente y además converge a 17 sobre 70. Entonces, podemos concluir que la serie dada, que era la resta de esta fracción, con esta otra de por aquí arriba, converge. Y además, converge a 17 sobre 10 menos 1 sobre 12. Y eso da, Profe. por aquí lo tengo, 67 sobre 420. Profe, Sí. una pregunta, ¿sí me Ujú. escucha?
¿De dónde sale ese un séptimo y un décimo? Es que no Ya entendí le, esa ya parte. le, ajá, ya le repito. O también podemos simplemente escribir que esa serie es igual a 420. El criterio de series telescópicas me dice que la serie converge a este valor. Entonces yo tengo que identificar cuál es la sucesión y la serie va a converger al primer valor de la sucesión, el primer término de la sucesión. El primero es donde inicie la serie menos el límite. Entonces, ¿de dónde salió este un séptimo? Mi sucesión para la primera serie, para esta serie, mi sucesión B es 1 sobre 3K menos 5. Y el término, el primer término de esa sucesión en el valor inicial de la serie es B4. Y B4 es un séptimo. Muy similar para este otro caso, ¿verdad? Solo que en este caso la sucesión es 1 sobre 3K menos 2. Y B4 es este 1 sobre 10. De ahí sale ese 1 sobre 10 y un séptimo, que luego lo sumo. Por ahí hay una pregunta, dice, ¿y si tiende a infinito? No sé si era de esta pregunta la anterior, porque la verdad no había revisado el chat. ¿En dónde era la pregunta? Para el que hizo la pregunta. Profe, yo vi que él la hizo antes cuando usted estaba preguntando. Ah, bueno, él respondió ahí. Las geométricas. Si tiende a infinito, o sea, si la base de la potencia es mayor o igual que 1, la conclusión es que la serie diverge. No sé si a eso se refiere. Ahora, si aquí me hubiera dado como resultado que esta serie diverge, yo no puedo trabajarla separadamente. Yo tendría que trabajar esa serie como un todo. Porque recuerde que, por ejemplo, si ambas divergen, infinito menos infinito no necesariamente va a dar 0. Ya eso es formas indeterminadas, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Estos son los dos únicos criterios que además de concluir convergencia o divergencia, en el caso de convergencia nos permite calcular el valor al cual converge. De aquí en adelante simplemente vamos a concluir converge-diverge. Ya no determinamos o ya los criterios no nos permiten determinar el valor al cual converge. Profe, Uh-huh. ¿no es cierto que el de la integral también nos permitía No. a un número? O sea, yo puedo calcular el valor al cual converge la integral, pero la serie no necesariamente converge a ese mismo valor. El teorema no nos permite concluir que la serie converge a ese valor. Sí, yo calculo un número, pero es el número al cual converge la integral como tal. Y eso solo me permite concluir que la serie converge. Que de hecho es este primer teorema. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar ahora a las series de términos positivos. Todos estos 4 resultados que vamos a estudiar se aplica para series de términos positivos. El primero es el criterio de la integral. No vamos a hacer ejemplos porque en la guía tienen un video. De hecho, creo que son 2. No sé si el segundo parcial que tenían incluía integral. Pero con certeza tienen 1. Entonces, solo voy a mencionar para recordar el resultado. El teorema me dice que si f es una función monótona en el intervalo de interés, en el intervalo de a más infinito, que es de donde el intervalo de la serie, donde está definida la serie, el valor inicial es a, si lo ven ahí. Si f es una función monótona, ¿qué quiere decir monótona? Creciente o decreciente. ¿Y quién es f? F es la función cuyo criterio es el término general de la sucesión asociada a la serie. Entonces, si esa función es monótona,
yo puedo analizar la convergencia de la serie analizando la convergencia de la integral. Si la integral converge, de la integral impropia. Si la integral converge, la serie va a converger. Y en esa dirección es que me interesa, ¿verdad? Porque estamos determinando convergencia o divergencia de series. Y analizar la convergencia de esa integral, pues ahí tienen que aplicar los conocimientos del curso anterior. Y repito lo que acabo de mencionar. Vean que el teorema no nos dice, porque no necesariamente es verdadero, que al valor al que converja la integral, converge la serie. Un teorema inmediato del criterio de la integral es el criterio de las p-series. ¿Por qué razón? Porque para demostrarlo se utiliza el criterio de la integral. Manejar el criterio de las p-series es bien importante porque muchas veces cuando aplicamos los criterios de comparación comparamos con series geométricas, series o p-series, que yo sé a simple vista si convergen o divergen. Entonces, una p-serie es una serie cuya sucesión asociada es de la forma 1 entre n a la p. Si ese p es mayor que 1, la serie converge. Y si ese p es menor o igual que 1, la serie diverge. Entonces, por ejemplo, la serie 1 entre n a la 2, 1 entre n a la 5, todas esas series van a converger. La serie 1 entre n, 1 entre raíz de n, todas esas series van a diverger. Tenemos luego el criterio de comparación directa. El criterio de comparación directa tiene una restricción, que es lo que dificulta la aplicación de ese criterio. Lo primero, y es en todos estos criterios, incluyendo el criterio de comparación en límites, que se aplica para sucesiones de términos positivos. Entonces, tanto A como B tienen que ser mayor o igual que 0. En realidad, términos no negativos. Lo segundo es que yo tengo que lograr establecer una relación de orden entre los términos de la sucesión de las series que estoy comparando. Tanto el criterio de comparación directa como el criterio de comparación en el límite, yo determino la convergencia de una serie analizando la convergencia de otra serie, comparándolas. Entonces yo tengo que comparar con una que sepa si converge o diverge, pero que además yo puedo, en el caso de comparación directa, yo puedo establecer esa desigualdad, que a veces ese paso no es fácil y por eso no aplica paso en el límite que no tiene esta restricción. Entonces, si yo logro establecer que cada término de la sucesión B es mayor o igual que cada término correspondiente en la sucesión A, o sea que esa desigualdad es verdadera, yo puedo concluir dos cosas, siempre y cuando la hipótesis sea verdadera. ¿Cuál es la hipótesis? Si la sucesión de términos mayores converge, perdón, la serie de términos mayores converge, la serie de términos menores también converge. Si la serie de términos menores diverge, la serie de términos mayores también va a diverger. Ahora, puede ser que yo logre establecer la desigualdad, pero resulta que la serie de términos mayores diverge. Y entonces el teorema no aplica. O que yo logre establecer la desigualdad y lo que tenga es una serie menor, una serie de términos menores que convergen. Entonces, en ese caso, no puedo aplicar el teorema. Entonces, vean que la mayor tiene que converger, la serie de términos mayores converger para poderlo aplicar, o la menor diverger para poderlo aplicar. Esta cadena de desigualdades nos ayuda mucho a la hora de establecer esa desigualdad que necesito para aplicar el teorema o el criterio de comparación directa. Entonces, es importante que manejen esta cadena. El segundo criterio es el criterio de comparación en el límite. Igual, este criterio nos permite determinar la convergencia o divergencia de una serie comparándola con otra a la cual yo le conozco si converge o diverge. Y ya este criterio nos permite aplicarlo a mayor cantidad de series porque ya yo no necesito esa
relación de orden entre los términos de las sucesiones. Yo solo calculo el límite. Calculo el límite de A sub n entre B sub n. Bueno, desde el inicio lo mencioné, todos estos criterios se aplican para series de términos positivos, es el único requisito en este teorema. Si el límite de ese cociente da como resultado un número real finito, como es de términos positivos, siempre va a ser positivo 0. Ahora bien, finito positivo, porque el caso 0 está considerado en el punto 2. Entonces, si ese límite da como resultado un número positivo, yo puedo concluir que ambas series se comportan de la misma forma. Si la que yo conozco converge, la que estoy determinando también converge. En el caso de diverger, puedo concluir divergencia también. Hay dos casos particulares. Cuando el límite da 0, yo solo puedo aplicar el teorema si sé que la serie de la función del denominador converge. Si converge, puedo concluir que la serie del numerador converge. Si esta serie diverge, yo no puedo concluir nada. El teorema no me dice nada. Si el límite da 0, ¿verdad? Suponiendo que el límite da 0. Muy similar en el caso de que el límite dé infinito. Si el límite diera infinito, yo solo puedo aplicar el teorema si sé que la serie del denominador, o sea, la serie que el término de la sucesión está en el denominador, diverge. Si esa serie diverge, yo puedo concluir que la del numerador diverge también. En el caso de esta serie converger, no puedo concluir nada. Y vamos a ver ejemplos donde se aplican estos criterios. Voy a resolver ese primer ejemplo. Cuando estudiamos convergencia de sucesiones, estudiamos el teorema del encaje, el teorema del sándwich, del emparedado. Y les decía que cuando yo tengo cosenos, senos, yo parto de una igualdad que sé que es verdadera. Entonces, esa igualdad me va a permitir en este caso determinar las relaciones de orden para aplicar el criterio de comparación directa. Entonces, yo voy a partir de la desigualdad que el coseno de un ángulo siempre está entre -1 y 1. Voy a tratar de formar el término general de la sucesión asociada a la serie. Entonces, voy a sumar 1. Y voy a dividir por 5 a la n más logaritmo natural de n menos 1. Ahí solo hay que verificar, en este caso es bien sencillo, que como yo estoy dividiendo por algo positivo, la desigualdad se mantiene. ¿Cómo sé que es positivo? Pues 5 a la n crece mucho más rápido que el logaritmo natural de n. Bueno, y a partir del primer n, que es 1 de la serie, ya es positivo, y de ahí en adelante todos siguen siendo positivos. Entonces la desigualdad se mantiene. Entonces estoy comparando. Para poder utilizar el teorema, la serie 2 sobre 5 a la n más logaritmo natural de n menos 1 tiene que converger. Si yo llego a que diverge, tengo que borrar todo lo que hice y buscar otra serie con la cual comparar. Entonces vamos a analizar la convergencia o divergencia de esa serie, que no es tan directa, ¿verdad? A veces yo comparo con una P-serie o con una serie geométrica, es más directo, pero en este caso no. Entonces vamos a analizar la convergencia de la serie con la cual estoy comparando. Y para eso voy a usar paso en el límite. Recuerden que no hay procedimientos únicos, ¿verdad? Alguien podría utilizar otros criterios o otro orden o un solo criterio. Acá voy a utilizar los dos para ejemplificar los dos.
Entonces, en ese caso, voy a comparar, como es paso en el límite, no hay que establecer ninguna relación, solamente calculamos el límite, y voy a comparar con la serie 2, 5 a la n. 2 entre 5 a la n. Esta serie sí es una serie geométrica donde la base es menor que 1, converge. Puedo determinar cuánto converge, pero en realidad no va a ser útil en este ejercicio, entonces no vale la pena. Entonces vamos a calcular el límite. Multiplico extremos por extremos, medios por medios, el 2 se cancela. Profe, tengo una pregunta. Ujú. Este 5 a la n es como igual a tener n a la p o n a la n en la cadena, digamos, de convergencia. N a la P, no, 5 a la N. No, es como tener esta de aquí. Ahí en ese caso, en esa cadena, K, P y A son constantes, la variable es N. Aquí me dicen A, P son constantes. Entonces, para N suficientemente grande, sí, N es la que varía. Ok, gracias. Entonces, vamos a calcular ese límite. Para calcularlo, voy a sacar a factor común la función que crece más rápido en el denominador. Estos se cancelan. Este es de la forma K sobre infinito que va para 0. Por eso yo saco la función que crece más rápido. 5 a la n crece mucho más rápido que el logaritmo natural de n. Entonces yo puedo decir directamente que eso tiende a 0. Ahora, el que no lo ve tan evidente puede calcular el límite de esa fracción solamente aplicando el L'Hopital, que les va a dar 0 también. Y ese límite da 1. Si da un número real positivo, puedo concluir que ambas series se comportan de la misma forma. Entonces, puedo decir que como la serie 2 entre 5 a la n converge, por comparación en el límite, la serie esta serie 2 sobre todo ese denominador también converge. Pero además, ¿verdad? Ese era el análisis de la convergencia de esta serie. Ahora sí, como yo sé que la serie de términos mayores converge, puedo concluir que la serie de términos menores también converge. En los ejercicios siempre dice justifique cuáles criterios utilizó. Entonces yo tengo que decir, por eso estoy escribiendo, ¿verdad? Tengo que decir claramente cuáles criterios utilicé. Como esta serie converge, entonces por comparación directa, la serie dada también converge. Ay.
Aquí es N, no K. Y con eso queda concluido el ejercicio. Preguntas. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Los siguientes criterios son el criterio de la razón y de la raíz. Estos criterios ya no tienen tantas restricciones, digamos, o no tienen las restricciones que tienen el criterio de comparación en el límite y comparación directa. Aquí es, bueno, dada una sucesión A sub n, cualquiera, yo puedo determinar la convergencia de la serie A sub n calculando el límite en valor absoluto del término n más 1 entre el término n. Si ese límite es menor que 1, puedo concluir que la serie converge. Si ese término es mayor que 1 o infinito, puedo concluir que la serie diverge. Y muy similar con el criterio de la raíz. Si el límite de la raíz enésima de valor absoluto de n es menor que 1, puedo concluir que la serie converge. Si es mayor que 1 infinito, puedo concluir que la serie diverge. ¿Cuándo conviene? El de la razón conviene cuando yo tengo productos factoriales porque se simplifican. El de la raíz conviene cuando tengo potencias donde la base y el exponente involucran variables. Involucran el índice de la serie. Vamos a determinar la convergencia o divergencia de esa primer serie. Esa primer serie, así como está, no conviene aplicar directamente el criterio de la razón. ¿Por qué razón? Porque hay una fracción en el numerador y hay una fracción en el, una resta en el denominador y una suma, una resta en el numerador y una suma en el denominador. Entonces, si yo intentara aplicar razón directamente, resulta que no se me va a simplificar nada para calcular el límite. Entonces, no es conveniente aplicar razón como está. Entonces, primero voy a utilizar algún criterio de comparación, en este caso, comparación directa, y el análisis de la serie con la cual voy a comparar es donde voy a aplicar el criterio de la razón. Todos los ejemplos son escogidos para ejemplificar los criterios que estamos repasando, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues la idea es repasar el criterio de la razón. Entonces, por eso involucra. Y en el siguiente, el criterio, el objetivo es aplicar el criterio de la raíz. Entonces, voy a comparar. Bueno, primero a partir de n igual a 1, esa sucesión es positiva, es de términos positivos. Y con la que voy a comparar también. Si yo quito lo que estoy restando en el numerador, voy a obtener algo mayor. Y si yo quito algo que estoy sumando en el denominador, voy a obtener una fracción mayor también. En este caso es, bueno, quito n factorial, quito 3 a la n. Voy a quitar el 3 a la n. Si yo quitara el n factorial, me va a quedar un 3 a la n y me queda esta serie. La desigualdad sigue siendo verdadera. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta serie va a ser una serie, bueno, la modifico un poquito y va a ser una serie geométrica divergente. Si la serie mayor diverge, no puedo decir nada de la serie menor. No me serviría comparar con esa serie, con esa sucesión. Bueno, con esa serie. Ahora sí, entonces, para analizar la convergencia de esta es donde voy a aplicar el criterio de la razón. Bueno,
valor absoluto de A más 1 entre AN. En este caso particular, como es de términos positivos, puedo quitar el valor absoluto sin ningún problema. Profe, disculpe. Ajá. Es que no le entendí muy bien qué fue lo que hizo en la parte de arriba. O sea, está entre 0 y 4n menos 1 sobre n factorial. Ajá. ¿Por qué ese n queda por fuera? Este en la 4. No, el 3n. Si yo quito algo en el denominador que estoy sumando, estoy haciendo el denominador más pequeño, la fracción más grande. Entonces voy a comparar, porque si yo dejo la suma igual, esa serie que me va a quedar aquí, no es fácil determinar la convergencia o divergencia. Yo tengo que, en la medida de lo posible, tomar aquí una serie simple, a la cual yo le pueda calcular la convergencia o divergencia rápidamente. Entonces, lo que yo hago es comparar con algo mayor. Si le quito lo que está restando en el numerador, obtengo algo mayor. Si le quito lo que estoy sumando en el denominador, obtengo algo mayor. Entonces, o sea, como resumen es dejar los términos mayores arriba y abajo. No, hay que tener cuidado. Si aquí yo Ok. tuviera una resta, por ejemplo, entonces al yo quitar lo que estoy restando, estoy haciendo el denominador mayor, la fracción menor. Entonces no es así. O si yo aquí tuviera una suma y yo quito lo que estoy sumando, voy a obtener algo menor. Entonces tiene que fijarse si es suma o resta para saber si lo que yo estoy dejando me hace toda esta fracción mayor efectivamente. Multiplico aquí extremos por extremos, medios por medios. Ese 4n a la menos 1, voy a escribirlo como 4 a la n por 4 a la menos 1. Y ese n más 1 factorial voy a separarlo como n más 1 por n factorial. Y entonces simplifico. ¿Qué me queda? Ese 4 a la menos 1 lo voy a pasar para el numerador, perdón, y me da 0, menor que 1. Entonces, por el criterio de la razón, la serie 4 a la n menos 1 entre n factorial converge. Por lo tanto, si demuestro que la serie de términos mayores converge, entonces la serie dada también converge. Y ahí termina el ejercicio. Profe, una pregunta. Ujú. En el caso, digamos que en la serie original yo hubiera tenido una suma tanto en el numerador como en el denominador, se lo hubiera podido sacar directamente con el criterio de la razón. No, porque, o sea, en el criterio de la razón yo necesito tener productos para poder simplificar. Entonces, si yo aquí hubiera tenido una suma, o aquí, y aquí sigue siendo suma, cuando yo calculo el término n más 1, nada se va a poder simplificar con el término n. Ah, ok, ok. Entonces solamente con productos se puede utilizar la razón. Ok.
es conveniente con Gracias. productos factoriales. Gracias. Ahora, no es que el límite no se pueda calcular, digamos, pero lleva mucho más trabajo. Yo tengo que analizar todo el numerador sacando, va a quedar fracción en el numerador, fracción en el denominador. Entonces, todo el numerador saco mayor potencia en el numerador, mayor potencia en el denominador, lo mismo en el denominador, simplificar y calcular todos los límites. ¿Alguna otra pregunta? Este era el criterio de la razón. Veamos el criterio de la raíz. Les decía que el criterio de la raíz es conveniente utilizarlo cuando tengo una sucesión o la sucesión asociada a la serie de la forma una potencia, tanto base como exponente incluyen el índice de la serie. Entonces tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de esa sucesión. En este caso es positivo, el valor absoluto se quita sin ningún problema. Ahí es m, no n. Quito el valor absoluto y de una vez voy a aplicar propiedades de las potencias. Esa potencia la voy a escribir como dos potencias. Voy a separar elevado a la 2m y elevado a la menos 3. Luego voy a aplicar propiedades de los radicales. Saco el radical del primer término queda elevado a la 2, queda elevado a la 2, y en el segundo caso queda elevado a la menos 3 sobre m. Recuerden aquella propiedad de las potencias, la raíz enésima de a la m es igual a elevado a la m sobre n. Yo puedo calcular el límite de la base de las potencias. El límite cuando m tiende a infinito es 2/5. Y el límite cuando m tiende a infinito de ese exponente es 0. Y ese límite da 4 sobre 5 menor que 1. Puedo concluir por el criterio de la raíz que la serie dada converge. Preguntas. Recuerden siempre hacer la conclusión. En este caso, bueno, no sé por qué todos los ejemplos que escogí al final dieron que convergían, pero bueno, cualquier criterio aplica lo de diverge también, ¿verdad? Si el límite aquí o en el ejemplo anterior, bueno, en el ejemplo anterior no nos servía que diera divergente, ¿verdad? Al aplicar razón, porque si no, al aplicar comparación directa no hubiéramos podido comparar con esa serie, hubiéramos tenido que buscar otra serie, porque si la mayor diverge. Pero en este caso, pues no estamos aplicando nada más que la raíz, ¿verdad? Si el límite hubiera dado mayor que 1, conclusión diverge. ¿Alguna pregunta? Con esto hicimos un rápido repaso de todos los criterios estudiados. Nos falta criterio de series alternadas, convergencia absoluta condicional, series de potencia. Eso es lo que vamos a estudiar el día viernes y con eso terminaríamos estas 2 primeras semanas de repaso.
Recuerden, jóvenes, aprovechar todas las herramientas de consulta que tienen, ¿verdad? Incluyendo lo que ya les había mencionado. Si ahora alguien tiene alguna duda de algún ejercicio que haya trabajado, me lo puede indicar en el chat y nos quedamos al final para atender las dudas. De lo contrario, bueno, si nadie tiene dudas o para los que no tienen dudas, la clase termina acá. Nos veríamos el día viernes y muchas gracias por la atención.